Vamos a continuar con nuestro estudio esta mañana del libro de Santiago. En verdad damos gracias al Señor por permitirnos nuevamente congregarnos en su nombre. Así que hermanos, abramos nuestras Biblias en Santiago capítulo 5. Santiago capítulo 5. Ya estamos llegando al fin de este estudio y ha sido una carta que a mí me ha fascinado. Me ha mostrado muchas cosas sobre el carácter de Dios y cómo el carácter de Dios tiene implicaciones directas a cómo yo debo vivir delante del Señor. A veces nosotros tenemos un concepto errado de Dios y eso repercute directamente a cómo yo voy a vivir mi vida. ¿Sí? Al principio de la carta veíamos cómo aquellas personas a los cuales Santiago les escribe tenían un mal concepto de Dios. Y ese mal concepto de Dios le llevó a equivocarse y a hacer malas prácticas en su vida como creyentes. Así que es importante, hermanos, que nosotros entendamos que el concepto que nosotros tengamos de Dios va a ser lo que nos va a llevar a vivir nuestra vida como creyentes. Y la carta de Santiago nos muestra quién es Dios, llevándonos a mostrar cuál debería ser la vida correcta que debe llevar un verdadero creyente. Vamos a dar lectura al versículo que vamos a estudiar, y solamente voy a dar lectura a ese versículo porque en el contexto de lo que hemos estado viendo, este versículo pareciera ser un versículo suelto, ¿no? Muchos estudiosos dicen que no entienden cómo este versículo no está conectado a todo lo que Santiago estaba hablando anteriormente. Si nosotros vemos del versículo 7 al 11, el tema de Santiago es la paciencia. Santiago le está hablando a los creyentes de que tienen que ser pacientes contra los ricos opresores que estaban afligiendo a los creyentes. Pero luego llega al versículo 12 y hace un cambio de tema rotundo. Dice el versículo 12: pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Al parecer ya Santiago, al encontrarse terminando su carta, empieza a dar varias exhortaciones, no necesariamente siguiendo una línea dependiente de lo que está diciendo, sino va dando varias enseñanzas. Por ejemplo, del versículo 7 al 11 habla sobre la paciencia, sobre esperar la venida del Señor, sobre esperar el juicio del Señor. Versículo 12 vamos a estudiar hoy día que qué importante es hablar con verdad, que no hagamos juramentos falsos. Versículos 13 en adelante va a hablar sobre la oración, la importancia de aprender a orar. Y así Santiago, al terminar su carta, va a ir dando varias enseñanzas, varias exhortaciones, como aquel que se le está terminando el tiempo y quiere dar la mayor cantidad de enseñanza posible. Bueno, el versículo 12, como decíamos, tiene un tema específico: los juramentos y la verdad. ¿Cómo el creyente debe ver el tema de jurar y hablar verdad? Ese es el tema de lo que Santiago va a hablar. Y una de las cosas importantes al estudiar este versículo es entender de que Santiago está haciendo referencia a una enseñanza que encontramos dada por nuestro Señor Jesucristo. Y es la enseñanza que nosotros veíamos en Mateo capítulo 5, versículos 33 al 37. A estos pasajes se los ve de una manera paralela y tienen una gran similitud. Son muy parecidos. Tanto lo que dice nuestro Señor Jesucristo como lo que dice Santiago. Así que vamos a ir estudiando, viendo ambos pasajes para poder entender cuál es
el mensaje, cuál es la enseñanza que nosotros tenemos o el Señor nos quiere hablar en esta mañana. Vamos a verlo en 2 puntos en este tiempo. Primer punto, dice implicaciones sobre el juramento. Y el punto número 2, la honestidad en todo lo que decimos. Vamos a ver nuestro primer punto, que es las implicaciones sobre el juramento. Así que vamos a ir a Mateo, que es la enseñanza en la cual Santiago se basa para él darla. Y vamos a ver cómo es lo que nuestro Señor Jesucristo enseñaba y hablaba sobre este tema. Así que Mateo capítulo 5, versículo 33. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos. Bueno, vamos a ir entendiendo primeramente esa frase, queridos hermanos. Nuestro Señor Jesucristo en este contexto está haciendo interpretación de las enseñanzas que ya habían en el Antiguo Testamento, pero que se habían mal interpretado, ¿no? Si nosotros vemos el contexto, Jesús va corrigiendo todas las enseñanzas que encontramos ya en el Antiguo Testamento, ¿no? Anteriormente Jesús habla sobre la ira, sobre el adulterio, sobre el divorcio, habla sobre el mandamiento no matarás, el amor hacia los enemigos, y ahora va a hablar sobre los juramentos. En el Antiguo Testamento habían leyes sobre jurar. ¿Qué es lo que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento sobre los juramentos? Bueno, algo que hay que entender, queridos hermanos, es que los juramentos eran algo muy cultural del pueblo judío. Era algo que se hacía constantemente. Por ejemplo, algo que siempre se hacía en ese contexto eran lo que se conocían como los pactos entre los hombres. Y cada vez que había un pacto, cada vez que se hacía un pacto entre hombres, no era otra cosa que había un juramento de compromiso para cumplir. Y casi siempre se hacía un juramento por algo que se consideraba superior al hombre, superior a nosotros. ¿Para qué? Para confirmar que lo que uno estaba diciendo era cierto. Vamos a ver algún ejemplo de eso, pero el escritor a los Hebreos nos explica claramente cómo se entendían los juramentos. Hebreos capítulo 6, verso 16. El escritor de los Hebreos está hablando del pacto que hizo Dios y cómo Dios, desde el verso 13, dice que no pudiendo jurar por alguien mayor cuando hizo la promesa a Abraham, juró por sí mismo. Y en el verso 16 dice, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Entonces, lo que está diciendo el escritor de los Hebreos es que el juramento servía para eliminar controversias y era como una confirmación de lo que estoy diciendo es verdad y que lo que me estoy comprometiendo voy a cumplir. Así que los juramentos era algo cultural, algo que se hacía constantemente. Un ejemplo claro de esto nosotros vemos en Génesis capítulo 21. Génesis capítulo 21 vemos Abraham y Abimelech se encuentran y hacen un pacto entre Abraham y Abimelech. Y prestemos atención a cómo lo hacen. Versículos 22 en adelante de Génesis capítulo 21. Dice, aconteció en aquel mismo tiempo que habló Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, a Abraham diciendo, Dios está contigo en todo cuanto haces. Ahora pues, júrame aquí por Dios que no faltarás a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto, sino que conforme a la bondad que yo hice contigo, harás tú conmigo,
y con la tierra en donde has morado. Y respondió Abraham, yo juraré. Entonces, esto, hermano, esta figura que nosotros estamos viendo era algo que se hacía comúnmente en la cultura. Por ejemplo, cuando querían quedar en un acuerdo para que haya algo seguro, hacían un pacto, hacían un juramento que confirme ese compromiso que estaban haciendo. Entonces, cuando nosotros vemos en la ley, porque nuestro Señor Jesucristo hace referencia a la ley, ¿qué es lo que se dice en la ley sobre los juramentos? Ahora sí, vamos a Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6 nos va a hablar sobre cómo debían llevarse a cabo estos juramentos. Primero, dice, a Jehová tu Dios temerás, y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. Entonces, hermanos, hay algo muy importante que entender. Algo desde el principio. ¿Jesús acaso está contradiciendo la ley? ¿Está contradiciendo lo que este versículo habla? ¿Por qué es que en ese contexto juraban por el Señor para confirmar algo? Era que Dios se volvía en el garante de la verdad. ¿Por qué aspecto? Versículo 13 empieza diciendo, a Jehová tu Dios temerás. Este mandato solamente es posible cumplirlo cuando hay un temor a Dios. ¿Por qué? Porque si una persona no teme a Dios, esa persona puede jurar por Dios y al mismo tiempo no cumplir lo que juró. ¿Entienden? Así que la ley implicaba dos cosas. Primeramente, temer a Dios, y cuando hay un temor genuino de Dios, recién venía el juramento, que ahí tenía un peso serio en ese compromiso. ¿Cuál es el problema de lo que dice Jesús con respecto al juramento? Si nosotros leemos, vamos a ver, no pierdan el hilo de lo que estamos estudiando. Volvemos a Mateo capítulo 5, va a ser el pasaje que vamos a estar viendo, hermanos, así que no lo pierdan. Mateo capítulo 5, versículo 33 dice, además habéis oído que fue dicho a los antiguos. ¿Qué se les dijo a los antiguos? No perjurarás. ¿Qué significa la palabra perjurar? Bueno, es lo que se conoce como perjurio. ¿Qué es el perjurio? Es cuando alguien hace un juramento falso. Es cuando alguien hace un juramento e incumple el juramento. A eso se conoce como perjurio. Ese es un término legal, ¿no? Normalmente cuando hay personas que se encuentran en un juicio, hacen un juramento que todo lo que vayan a declarar están diciéndolo en verdad y juran debido según sus creencias, dicen, ¿no? Que hagan un juramento. Si esa persona dice mentira estando en juramento, a eso se conoce como perjurio, como jurar falsamente. Entonces lo que nuestro Señor Jesucristo está diciendo, no perjurarás, está diciendo, no jurarás falsamente. No jurarás falsamente, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Ese era el mandamiento de la ley, que no se debía jurar falsamente. Ahora vamos a ir a esa ley, Levítico capítulo 19. Levítico capítulo 19. ¿Por qué no se debía jurar falsamente? Levítico capítulo 19. Levítico capítulo 19, versículo 12. Levítico capítulo 19, versículo 12. Es el tercer libro de la Biblia, ¿sí? Levítico capítulo 19, verso 12 dice, y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Entonces el mandamiento era claro.
Una persona no podía jurar falsamente por el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque al hacer eso, profanaba el nombre de Dios. ¿Qué significa profanar? Profanar tiene que ver con aquello que es santo. ¿Cómo profanamos algo? Cuando le quitamos lo santo. Entonces, lo que está diciendo este mandamiento es: no tomarás mi nombre como si no fuese santo. No profanarás mi santidad, mi nombre santo. Entonces, ese es el mandamiento. Y es eso lo que dice nuestro Señor Jesucristo en el verso 33. En la antigüedad, esta era la ley. No jurarás falsamente, sino que cumplirás al Señor tus juramentos. Ahora, aquí viene algo importante en esta interpretación de este pasaje, queridos hermanos. Verso 34 dice: pero yo os digo, no juréis en ninguna manera. Santiago hace la misma afirmación en el capítulo 5, verso 12. Igual dice: no juréis de ninguna manera. ¿Por qué Jesús está haciendo esta interpretación de la ley? ¿Por qué está diciendo antes juraban, pero tenían que cumplir lo que juraban? ¿Qué es lo que Jesús está diciendo? ¿Qué es lo que Jesús quiere mostrarle? ¿Está prohibido jurar? Entonces, si es que en algún momento tú te encuentras en una situación legal donde se te diga tienes que jurar, entonces yo me tengo que negar porque no tengo que jurar. Bueno, tanto Jesús como Santiago está siendo enfático. Está diciendo, no juraréis. Pero en el contexto, queridos hermanos, en nuestro contexto, hay que entender, y también en el contexto de por qué era necesario jurar, hay que entender eso, hermanos. ¿Cómo es que llegó a hacerse algo necesario el juramento entre los hombres? Y eso tiene que ver mucho con la falta de veracidad en la palabra de los hombres. Si los hombres hablaran verdad, si las personas habláramos verdad, no sería necesario jurar, ¿verdad? ¿Por qué es necesario que en un aspecto legal vengan y te tengan que decir, jura que estás diciendo la verdad? Porque las personas normalmente no hablan verdad, hablan engaño. Y mucho más en esos aspectos donde está en juego muchos otros factores. Normalmente buscan la manera de evadir responsabilidades diciendo mentira. Así que en ese contexto es que se jura como una confirmación, como algo que te obligue a decir la verdad. Bueno, nuestro Señor Jesucristo, queridos hermanos, hay dos enseñanzas claras que nuestro Señor Jesús va a dar. Primero, una primera enseñanza respecto a esto es que cuidemos de no profanar el nombre de Dios cuando juremos. En el caso de que sea necesario, hablando de estos términos, ¿sí? ¿Por qué nuestro Señor Jesucristo llega al punto de decir, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra? Es que en ese tiempo, hermanos, ya se había tomado el juramento como algo a la ligera. Y todos decían, te lo juro, sin necesariamente estar diciendo la verdad. Queridos hermanos, ¿eso no es algo que también pasa hoy en día? Que muchos agarran y dicen, sí, te lo juro. O decimos palabras que estoy diciendo la verdad cuando sabemos que estamos diciendo mentira. Bueno, en ese tiempo, como ahora, se había tomado tan a la ligera eso. Lo que está diciendo nuestro Señor es, nadie cumple, nadie está cumpliendo, así que no lo hagan. Si van a estar haciendo de la forma que están haciéndolo, no lo hagan, no juren por nada, porque solamente están profanando el nombre de Dios. Entonces, la primera enseñanza que nuestro Señor nos quiere dar, queridos hermanos, en este pasaje es que no profanemos el nombre de Dios con lo que hablamos.
querido hermano, hermana, lo que tú hablas, o vas con el título de que eres creyente, con el título de que eres cristiano, o va a hacer que las personas glorifiquen a Dios, o va a hacer que las personas maldigan a Dios. Todo lo que nosotros hablamos, queridos hermanos, va a tener esa repercusión en las personas. Mucho más cuando llevamos el título de cristianos, ¿verdad? ¿O alguna vez no le ha pasado, hermano o hermana, que está usted hablando y se le sale algo? O dice algo y que no debía haber dicho. Y las personas que están a su alrededor le dicen, ¡ah! ¿No que eres cristiano? ¿Cómo estás hablando así? Y es que, hermano, la forma en la que hablamos o es razón para que los gentiles, para que aquellas personas, los incrédulos, glorifiquen a Dios por lo que hablamos, o blasfemen el nombre de Dios por lo que hablamos. Así que, hermanos, la enseñanza de aquí es, no hagamos profanar el nombre de Dios. Que cuando nosotros nos comprometamos a algo, en este caso, cumplamos lo que decimos. Es esa la primera enseñanza, no profanar el nombre de Dios. Y la segunda enseñanza es la conclusión con la que termina el pasaje, versículo 37. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Santiago lo dice un poquito más claro para que nosotros podamos entenderlo. Santiago 5, versículo 12. Sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Entonces, aquí entramos a nuestro segundo punto, que es la honestidad en todo lo que decimos. Queridos hermanos, normalmente pareciera que se ha vuelto necesario validar lo que decimos mediante juramento. Bueno, en nuestro contexto creo que la palabra que más usamos es te lo prometo, ¿verdad? Decimos te lo prometo que estoy diciendo la verdad. Y pareciera que se ha vuelto necesario validar lo que decimos. Y eso es porque nuestra palabra carece de credibilidad. Hemos perdido credibilidad. Cuando hablamos, si una persona necesita jurar o prometer para que te crean, significa que has perdido toda credibilidad en lo que dices. Que tu palabra no vale nada. ¿Y por qué no vale nada? Porque constantemente hablas falsamente. Entonces, queridos hermanos, la enseñanza de lo que va a hablar Santiago y también nuestro Señor Jesucristo es que la verdad tiene que ser algo característico en la vida del creyente. Por eso dice, que tu sí sea sí y que tu no sea no. No tienes por qué ir a un extremo de te lo prometo, te lo juro, porque las personas tienen que creerte, porque todo lo que dices lo cumples. La verdad es parte de la vida del creyente. En Efesios capítulo 4, el apóstol Pablo, desde el verso 22 en adelante, dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. El apóstol Pablo empieza describiendo cuál es la naturaleza del hombre, del ser humano que aún está muerto en sus delitos y pecados y que vive todavía en esa manera de vivir viciada conforme a los deseos engañosos, conforme a los deseos de la carne. El apóstol Pablo dice: despojaos, desechen esa vieja manera de vivir. Verso 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces el apóstol Pablo está haciendo un contraste, está diciendo:
Tú dices ser un creyente, desecha tu vieja manera de vivir y vístete del nuevo hombre, creado según Dios. Dios te ha vuelto a crear, te ha hecho una nueva criatura en Cristo. No puedes ser igual a lo que eras antes. Versículo 25. Por lo cual, en conclusión, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Hermano, si nosotros nos hacemos llamar hijos de Dios y decimos que hemos nacido de nuevo en Cristo Jesús, hemos sido creados nuevamente, somos nuevas criaturas. Tenemos que desechar nuestra pasada vieja manera de vivir. Y tenemos que vivir conforme a la nueva creación que somos. Y aquí empieza a diciendo, si hablábamos mentira, ya no. Ahora tenemos que hablar la verdad. Tenemos que hablar verdad. Y eso, hermanos, implica en todos los aspectos de nuestra vida. En cada una de las áreas de nuestra vida debemos hablar verdad. No existen mentiras blancas, no existen mentiras no dañinas. Cuando mentimos, directamente ofendemos el carácter de Dios. Así que, hermanos, no hablemos mentira. No hablemos mentira. Incluso cuentan aquellas mentiras cuando van y tocan la puerta y uno le dice al hijito, decirle que no estoy. Eso también es mentira. Y no se debe hacer eso. Ni la mentira más pequeña que tú te puedas imaginar, querido hermano o hermana, debe salir de nuestros labios. Hablemos verdad. Que nuestro sí sea sí. Volvamos a tener credibilidad en lo que decimos. Querido hermano, si tú no tienes credibilidad en lo que dices, si la gente no cree lo que tú dices, ¿cómo vas a hablar y vas a predicar el Evangelio de Cristo? ¿Cómo vas a compartir las buenas nuevas de salvación si la gente no te cree? Si la gente te tiene y te conoce como mentiroso. ¿Cómo vas a hablar del Evangelio del Señor? Hablemos verdad. La verdad tiene que ser es parte de la vida del creyente. Juan capítulo 3, el Evangelio de Juan capítulo 3, vamos a leer versículos 20 a 21. Y dice, versículo 20 del capítulo 3 de Juan, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Queridos hermanos, Dios es luz. Cuando nosotros vamos a Cristo en arrepentimiento y fe, Él es luz. Y Dios ilumina todo. Si nosotros vamos a la luz, queridos hermanos, significa que todo lo que nosotros vamos a hacer y hacemos debe ser transparente. ¿De dónde es que vienen las mentiras y los engaños? Vienen para ocultar lo malo. Vienen para buscar ocultar el pecado. Es increíble, la mentira es un pecado que busca ocultar pecados. Es por eso que aquí Juan dice, porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz. El que hace lo malo busca esconderse. El que hace lo malo busca esconder lo que hace. Queridos hermanos, la mentira es eso. La mentira es esconder la verdad. Y el que hace lo malo, cuando una persona habla mentira,
es porque ha hecho lo malo. Tan solo ponte a pensar, querido hermano, ¿en qué situaciones mentimos? ¿Cuándo es que tú mientes? ¿Cómo es que tú mientes, hermano, hermana? ¿Acaso no mientes cuando te encuentras en una situación donde la verdad te va a llevar a conflictos? Tan solo imaginémonos cuando éramos niños y cuál es la primera mentira que nos acordamos, donde quizás decir la verdad nos iba a costar un castigo. Y desde ahí, queridos hermanos, usamos la mentira para esconder lo malo que hemos hecho y para intentar escapar de nuestra responsabilidad. El que está en Dios, el que practica la verdad, viene a la luz. Queridos hermanos, el creyente que debe vivir practicando la verdad, vive en la luz, sin ocultar nada. Sin ocultar nada, querido hermano, hermana. No tenemos nada que ocultar. Y si tienes algo que ocultar, estoy seguro que no es algo bueno. Si tienes algo que ocultar, estoy seguro que no es algo bueno. Tráelo a la luz. Aprendamos a vivir, queridos hermanos, en la luz, sin ocultar la verdad. Que nuestra vida sea transparente. Que lo que decimos confirme la forma en la que vivimos. Mire cómo termina el versículo 21 de capítulo 3 de Juan. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Si tus obras no son hechas en Dios, querido hermano, hermana, nunca vas a vivir hablando verdad. Vas a vivir buscando tapar con mentira y engaño lo que haces. Y así no debe vivir un creyente, creado en Cristo Jesús, según justicia y santidad de la verdad, como dice el apóstol Pablo. Estamos en Cristo. Él es la verdad. Juan capítulo 14, verso 6 dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Él es la verdad, querido hermano, hermana. Si tú estás en Cristo, Él es la verdad. No hay nada que sea oculto delante del Señor. Ahora Santiago termina con una advertencia. Volvemos a Santiago capítulo 5, a nuestro pasaje. Santiago capítulo 5, verso 12. Dice, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí, que vuestro no sea no. ¿Cuál es la advertencia? Para que no caigáis en condenación. ¿Cómo es esto? Entonces significa que un creyente puede ir a condenación por hablar una mentira. Bueno, hermano, ahora vamos a ver el trasfondo de aquel que vive hablando mentira. Mateo capítulo 12, versículo 34 al 37. Hermanos, un creyente en su vida llega a tropezar, porque mientras estamos en este cuerpo de corrupción, vamos a tropezar. Pero es muy distinto, querido hermano, que una persona viva constantemente practicando un pecado. Cuando una persona vive practicando un pecado, viene a ser un reflejo de su condición espiritual. Y es eso lo que nuestro Señor Jesucristo hace referencia también cuando hace referencia a lo que hay en nuestro corazón y sale de nuestra boca. Verso 34 en adelante de Mateo 12. Jesús hablándole a los fariseos, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón
habla la boca. Y aquí un poquito podemos entender lo que Santiago dice en su advertencia. Si tú vives hablando mentira, es porque hay algo mal en tu corazón. Es porque quizás estás revelando por lo que hablas, estás revelando tu verdadera condición espiritual. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Verso 35. El hombre bueno, del buen tesoro del corazón, saca buenas cosas. Y el hombre malo, del mal tesoro, saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Querido hermano, hermana, aquel que no está en Cristo y refleja por medio de lo que habla la abundancia de su corazón, va a dar cuenta por cada palabra ociosa en el día del juicio. Por cada palabra ociosa. Hermano, hermana, cuando yo veo esta realidad, hermanos, me lleva a dos aspectos, a dos conclusiones. Primera conclusión, a evaluar de qué está lleno mi corazón. ¿De qué estoy llenando mi corazón y mi mente? Si tú estás hablando necedades, palabras que no convienen, si tú paras hablando mentira, engaño, evalúa tu corazón. Porque puedes encontrarte en un grave peligro, hermano, amigo. Puedes encontrarte en un grave peligro eterno de juicio. Evalúa. ¿Qué es lo que estás hablando? Ahora, hermano, hermana, si tú estás hablando así, evalúa cómo estás llenando tu corazón y tu mente de cosas que convienen. Llénate de la palabra. Llénate de la palabra. Lee que lo que llenes tu corazón sea lo que da vida, la palabra eterna. Llénate. ¿Cuánto tiempo pasas leyendo, escudriñando la palabra? Hermano, hermana, no digas que quieres vivir una vida agradable al Señor si no lees tu Biblia. Porque es mentira. Y es imposible hacerlo si no es por la palabra. ¿Cuánto tiempo dedicas a llenar tu mente y tu corazón de la palabra del Señor? Segunda conclusión, querido hermano, que me lleva a ver todo esto, es contemplar la cruz de Cristo. ¿Sabes qué? Si no fuera por Cristo, querido hermano, este juicio de condenación caería sobre nosotros. Solamente es gracias a nuestro Señor que Él llevó en aquella cruz toda la ira que nuestras palabras, que nuestros hechos merecían. Él la llevó en la cruz. Y me lleva a darle gloria y honra y alabanza a aquel que sufrió todo aquello por mí. En la cruz, nuestro Señor Jesucristo comprimió una eternidad de juicio e ira. Si tú has creído en Cristo, siéntete la persona más dichosa, porque has alcanzado el perdón y la misericordia del Señor.
Y ya no hay juicio, ya no hay ira, porque Cristo ya lo llevó por ti. Y solamente queda que de ti brote una eterna adoración. Efesios capítulo 5, ya para ir terminando. Efesios capítulo 5. Vamos a leer corrido desde el versículo 1 en adelante. Efesios capítulo 5. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipe con ellos. Versículo 17 en adelante. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embraguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, hermana, este es el resultado de un corazón lleno de la gracia de Dios. Un corazón que no participa en lo que habla con las personas del mundo, y un corazón que constantemente busca hablar y glorificar el nombre de su Señor. Así es como debemos vivir. Que el Señor, hermanos, nos lleve a arrepentimiento si hemos estado ofendiendo y profanando su nombre cada vez que no hablamos verdad, cada vez que nos comprometemos a algo y no cumplimos. Vayamos en arrepentimiento al Señor y caigamos postrados a sus pies, porque aquel santo en su cuerpo, en aquella cruz, llevó toda la ira sobre sí mismo.